El orden será el siguiente. Empezaré yo, que soy Carmen Abuelo, seguirá Francisco Sánchez, Eva María Oriol y Joaquín Gracia. Ahora los presento rapidito. Ustedes me irán conociendo que a mí me gusta hablar. Luego ya les iré contando muchas cosas. Así que empezamos con unas cuantas de estilo.
cuando quieren de verdad, cuando quieren de verdad, ponte el pilar de la Virgen. Porque ha salido la fiera, chica, no salgas de casa, porque ha salido la fiera. Lo primero que ha cantado la jota revolvedera, la jota revolvedera, chica, no salgas de casa. A continuación, seguimos con el baile. Yo siempre digo que el baile nos lleva por toda nuestra comarca y nuestra comunidad, porque la verdad es que tenemos bailes por todos los sitios. En este caso, nos vamos a trasladar a Huesca, que tampoco ha podido celebrar sus fiestas, pero que aquí les vamos a hacer también un gran homenaje. Con esta jota de San Lorenzo tan alegre, que espero que la disfruten tanto como los bailadores bailándola. Así que a Huesca con la jota de San Lorenzo.
Bueno, le traigo el micro porque el próximo cantador que les voy a presentar nos llega de aquí, de Teruel. Concretamente del pueblo de las Esbriznadoras. Sabrán todos que de Cella, gran pueblo de joteros. Yo les pediría una cosa, lo han oído cantar, pero realmente su voz es como si ustedes cuando cerrasen los ojos, habrá mucha gente que se acordará, escuchasen aquellos discos de piedra de los joteros antiguos, porque es una voz que nos recuerda a eso, antiguo, a saber y a profesionalidad. Hay voces que son peculiares y él, desde luego, que la tiene. Así que les dejo con este gran cantador de Cella, Francisco Sánchez Enguita. Desde la voz de Teruel nos vamos a una voz a la ribera del Ebro, a Nuez de Ebro. En este caso es mi compañera Carmen Abuelo, que les va a interpretar una romanza que seguramente todos ustedes conocen por la famosa película de Nobleza Baturra. Y solo hay un tipo de voz para cantar esta romanza, una voz suave, delicada, como era la de Imperio Argentina. Les dejo con la voz de Carmen Abuelo y El bien se ve. Bien se ve que estás mañica de un mañico enamorada. Bien se ve que estás queriendo con arredor.
ardor que disimulas con fervor, que canta callas por amor que triste esperas con dolor humilde y suave, con valor de aragonesa, bien se ve que quieres mañana. La paloma que en sus alas lleva la señal del plomo que la hirió, cuenta al aire su tristeza y su dolor, y en susurro tembloroso le devuelve al suave viento la ilusión de sentir el tierno yugo de un amor que hará olvidarle que en sus alas lleva el plomo que la hirió. Bien se ve que quieres mañana. Bueno, la verdad es que ahora, voy a tomarme un poquito de tiempo, porque el cantador que llega a continuación, pues para mí es un poquito difícil de presentar. Les voy a explicar por qué. Él es mi media costilla. Ahí es nada. Claro, si yo le doy mucha rimbombancia, me dice, te has pasado, Carmen, tanto, tampoco. Que no digo mucho, me dice, pues vaya, hoy te has levantado con pocas ganicas de hablar, ¿eh? Entonces, nunca doy bien cómo presentarlo. No me mires de reojo. Pero lo que sí tengo que decir es que es un gran cantador, nos llega de Villafranca de Ebro, y ¿qué voy a decirles yo de él? Pues que espero que disfruten con la voz de Joaquín Gracia.
La próxima cantadora nos llega de Zaragoza. Yo estoy segurísima que todos la conocen porque ella ha salido miles de veces en la televisión de Aragón. La verdad es que presentarla la conocen en todo Aragón entero. Para mí es un honor que oigan esta gran voz de mi compañera Eva María Oriol. Santo Cristo. Antes les decía que antiguamente pues estaban las voces, pero también estaba el baile. Ahora la verdad es que el baile, pues todos sabemos que hay muchísimas escuelas y se baila de diferente manera en cada comunidad, en cada provincia. El baile que llega ahora, la verdad es que no les va a dejar, vamos, es la Jota de Huesca, una Jota de Huesca magníficamente interpretada por dos campeones. Lorena Escalante, que es la directora de baile del grupo Antología, y José Antonio Pedros. Él lleva muchísimas escuelas en Matarraña, él es de Alcañiz, tiene muchísimos alumnos y la verdad es que su forma de bailar es espectacular. Así que les dejo con esta bonita Jota de Huesca.
me alegro muchísimo. Seguimos otra vez con el canto y es ahora una obra que José Lera nos la ha dejado como un himno que todos sabemos. Si les digo S'ha feito de nuei, nadie se queda sin tararearla. Pues en este caso va a ser Francisco Sánchez quien nos la cante con este bonito, les dejo con este bonito S'ha feito de nuei. S'ha feito de nuei, tú m'aguardas ya, lo peito me brincan tornarte a besar. Lo nuestro querer no se crebará, aunque charre muito y te fagan plorar. Yo non quiero ver muellos de cristal mullaos por lágrimas que culpa no ha. Escuita, muller, disa de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que querer tiene dos no más, y que es más fácil verlo caminar cuando el uno cae y el otro a levantar. Cuando el uno cae, el otro a levantar. S'ha feito de nuei, tú m'aguardas ya, lo peito me brincan. Te quiero besar. Y a continuación pues, va a ser la pareja del grupo, Carmen y Joaquín, que nos va a interpretar, bueno, es un estilo, podemos denominarlo nuevo, pero ya dicen que todo lo que canta el pueblo ya es popular y creo que este estilo ya es popular entre todos los grupos folclóricos. Hay que decir que es una jota riojana, pero bueno, la hemos adaptado ya un poco al folclore aragonés. No me digan estas cosas, que me ríe, dirá la gente que por qué se ríe. Bueno, es un estilo riojano que lo sacó al público nuestro gran amigo Santiago Iturbia de Rincón de Soto. La verdad es que la letra es muy bonita y seguro que todos ustedes la conocen como es Rosa de Invierno.
ti río, si por ti río. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Que me acomodo en tus labios y si te extraño, y si te extraño. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Bueno, pues me quedo aquí y presento aquí a Eva. Eva nos llega ahora con algo que Manolo Escobar lo hizo muy popular. La verdad es que es muy bonito porque lo que es juntar jota con ranchera yo creo que es muy espectacular. Así que les dejo con la voz de Eva María Oriol y llevo dos banderas. He de subir al Moncayo para echarle un pulso al cielo, donde las águilas duermen, donde las águilas duermen. Dos banderas llevo dos banderas, las dos abrazadas junto al corazón, junto al corazón, junto al corazón. Las dos son orgullo de dos razas bravas, una lleva el águila, la otra al león. Mi madre es de Egea, de los caballeros, y mi padre un chiarrón. Y he venido a verte, mi España querida, a besar tu suelo, poniendo los brazos en cruz. Dos vírgenes llevo colgadas del alma, y dentro del pecho les hice un altar. Las dos son morenas, las dos son muy guapas, la de Guadalupe, la de Guadalupe y la del Pilar. Las dos son morenas, las dos son muy guapas, la de Guadalupe, la de Guadalupe y la del Pilar. Y la del Pilar.
Como les decía antes, seguimos con el viaje. Y en este caso nos quedamos aquí, en Teruel. Vamos a escuchar esta preciosa romanza en la voz de Joaquín Gracia, titulada con su propio nombre, Con Teruel. Así que espero que la disfruten y, como no, tenía que cantarse aquí en el Matarraña. Para todos ustedes, Teruel. Trajo la aurora su color y el beso cálido del sol. La despertaba junto a la torre San Martín que se asomaba. Yo la vi de una ventana. Tras su mirada se fue mi vida y mi razón. La ciudad de los amantes cautivó mi corazón. Tras su mirada se fue mi vida y mi razón. La ciudad de los amantes cautivó mi corazón. Teruel, sobre tus torres vuelan mis sueños, Teruel, y por tus barrios buscan salida, Teruel, y entre tus calles siempre se quieren perder para encontrar esa fuente de donde emana el querer. Unos ojos que entre dos luces a mí me miraban y por los arcos me arrebataba la voluntad. Y tu pelo que por la noche se confundía, soñar tu boca sobre la mía, solo soñar. Por la calle volveré, y por la calle volveré de serenata. Tras su mirada se fue mi vida y mi razón. La ciudad de los amantes cautivó mi corazón. Teruel, sobre tus torres vuelan mis sueños, Teruel, y por tus barrios buscan salida, Teruel, y entre tus calles siempre se quieren perder para encontrar esa fuente de donde emana el querer. Bueno, a continuación quiero presentar a alguien muy, muy especial. Siempre digo que sin ellos en este escenario ni se baila ni se canta. Ellos son nuestra rondalla. Un aplauso muy grande para ellos y les voy a decir: a la guitarra, Fran, guitarra también José Antonio, Álvaro a la laúd y Luis Argente a la bandurria, director de rondalla del Grupo Antología Aragonesa. A los bailadores, antes de que suban, también los voy a presentar. Ellos son Iván, Javi, Fran y José Antonio. Ellas son Susana, Raquel
Elena y Lorena. Yo quería presentarlos ahora porque la jota que viene a continuación se le llama la jota vieja. La verdad es que yo no sé si es vieja, si es del presente o si es del futuro. ¿Y por qué digo esto? La vieja, ¿qué tiene que ver la vieja con que sean las mujeres las que van a sacar a los hombres? Si esto es de toda vida. Señores, yo los respeto mucho, pero si es que somos nosotras las que un poquito más siempre mandamos. No me mires así que tengo a los bailadores que luego me van a mantear. Pero ya sabéis que es así. Entonces, esta jota, antiguamente, que parece que no estaba tan bien visto, que la mujer no estaba tan bien visto, los iba a sacar a ellos. Pero ahora sí que está muy bien visto. Y vais a elegir, chicas, al que queráis, al que más os guste. Libre elección. Así que a por todas y a por esta jota vieja. Anda, que no me han dado calabazas aquí en Beceite cuando subí a las fiestas. Pues ahora me sacan las de Zaragoza. Yo me lo echaría suertes, porque para lo que hay. Al cantador. Madre Carmen, ¿qué te lo Que no sabe, no lo hagáis, que no sabe. No bailes que nos echan del pueblo. Pero con ese te quedas. Ay, ya sabes tú bien con el hijo la peluquera. Esto es lo que te va a cantar, ¿eh? La peluquera. ¿Y qué haces buen rodete? Es que tienes buen pelo.
Bueno, a veces vienen y me chivan cosas, porque claro, yo todo no lo sé. Entonces me han dicho que Canal Bajo Aragón está emitiendo este festival. Si no me equivoco, creo que han emitido la misa y ahora el festival. Espero que todo el mundo que lo esté viendo lo esté disfrutando tanto como creo que se está disfrutando aquí. Pido un aplauso para los cámaras, para los técnicos, porque la verdad es que se están portando de chapó. Aparte de los técnicos de televisión, que bien queda, ¿eh? Tenemos otro técnico, que es el técnico de nuestro grupo Antología, el técnico de sonido, para que él también quiere un aplauso muy grande para él. Es Pepe Marqués. Y para su señora, que lo ayuda muchísimo, ¿eh? Para Elena también, y la que hace las fotos. Otro chivatazo que he tenido, porque yo no conozco mucho esta zona, pero otro chivatazo que he tenido de gente de aquí es que sé que hay cantadores. Es una zona de mucho cantador y me han dicho, Carmen, diles que quien quiera subir a cantar, esta rondalla está muy agradecida en tocar a quien quiera y nosotros de poder disfrutar de la persona o las personas que suban a este escenario. Así que acabo de ver un señor que se va, yo pensaba que venía, yo pensaba, caballero, que venía, y pues que me he quedado así. Yo ya me hacía ilusión también, tío, que viene. Entonces, pues no sé si alguien quiere subir a cantar. Cantan a la 1, cantan a las 2. Espera que se pone la chaqueta. Han dicho un tal Joaquín. ¿Un tal Joaquín? Este no, otro. Se ha ido. Bueno, pues entonces seguimos con este festival. Lo que así que ahora sí que van a poder cantar todos con nosotros, porque vamos a hacer un estribillo que todos saben, que es Si me vienes a rondar. Si me vienes a rondar, yo no sé qué tienes mañana. Si me vienes a rondar, Ay, ay, ay. la sangre se me alborota cuando te siento tocar. Cuando te siento tocar, yo no sé qué tienes mañón. Con mi guitarra y el canto nuevo, mañana y el del vengo a Mendoza. decirte, manica, lo que te quiero, y tú bien lo sabes, no hay en el mundo un cariño que nos iguale. Eres un palabreiro que sabes conquistar, pero nunca me dices me quiero casar. Que me quiero casar, que eso me gusta a ti. A mi lado juntico serás muy feliz. Ves corriendo a casa el cura Si y ya se a iba a misa ser el es. sacristán, que repique las campanas que a bodas pueden tocar.
Esperemos que ahora sí que nos acompañen todos de pie. Se puede cantar debajo de la mascarilla, ¿vale? Quiere decir que se ve cuando se mueve. Se les oía, poco, pero se les oía. La mascarilla, ¿verdad? Me faltaba un poco la mascarilla, pero... Que había una voz buena por ahí, sí. Sí, había una voz buena. Me encontré con dos caminos al marcharme por la vida y mi norte no encontraba, por el uno yo bajaba, por el otro tú subías. Me quisiste echar al lado y el gesto no te sirvió, que viniste a dar el codo por donde subía yo. Amor, que vienes cantando, amor, que vienes cantando. Es gloria y es ilusión, es gloria y es ilusión. De mi corazón, entras en mi corazón, entraste en mi corazón. Amor que vienes cantando, amor que vienes cantando. Escribamos nuestro rumbo sin pensar en el cariño. Cuanto más quieres marcharte y pretendes alejarte, más se juntan los caminos. Pretendimos el destino, marcarlo nosotros dos, y en la vida nadie cuenta el rumbo lo marca Dios. Cuando la jota se oye, cuando la jota se oye, al pie del mismo pilar, al pie del mismo pilar.
Bueno, llegamos ya al final de este festival, que espero que lo hayan disfrutado mucho. Vamos a hacerlo con una zarzuela de Fernández Caballero, que estrenó en 1898, y cómo no, hoy día del Pilar no podía faltar la zarzuela de Gigantes y Cabezudos.
Bueno, pues llegados a este momento, dar las gracias de verdad por ser como sois, un público con tantísima educación, tan saber estar como habéis estado con nosotros. Gracias al Ayuntamiento, al alcalde, por lo bien que nos habéis recibido. Hemos estado tan a gusto esta mañana en la misa como ahora en este escenario. Así que, de verdad, muchísimas gracias y esperamos que hasta siempre o hasta que vosotros queráis. Ha sido un placer compartir este Día del Pilar con todos vosotros. Hasta siempre. Su apellido